Hola, aquí estoy de nuevo. Ya les había yo mencionado que estamos por empezar eh, una nueva etapa en esta parte del semestre. Ya atrás vamos a dejar un poquito la descripción, la narración, narración, el resumen, las notas, todo esto. eh, Cuando digo vamos a dejar atrás, no quiere decir que ya los vamos a ignorar para siempre y ya no nos interesa, no. Lo más probable es que vamos a volver ahí de vez en cuando y tomar algo de todo eso que tenemos. Eh, Nuestro siguiente capítulo trata sobre algo que es muy interesante y en lo que siempre estamos luego muy fallones, que es el análisis y que es la investigación, ¿sí? Lo vamos a ir viendo poquito a poco, a ver hasta dónde llegamos, a ver si es flojera de parte de nosotros o, o de plano lo que nos falta es un poquito de técnica o de conocimiento, de, de una metodología que nos ayude a hacer ciertos análisis y ciertas investigaciones. Pero no es de lo que yo quería hablar el día de hoy. Previo a todo eso, quería hablar un poquito sobre lo que es la creatividad o la creación. Eh, Como ustedes saben, aquí en el Juárez Lincoln, pues me tengo que sujetar a ciertos lineamientos que marca la Secretaría de Educación Pública en cuanto a la enseñanza. Pero yo, en realidad, yo soy lo que se llaman talleristas. Los talleristas damos lo que se llama taller libre. Se llama taller libre porque el taller libre no pide el límite de educación, ni de edad, ni de nada. Y si hay alguien que quiere escribir o si quiere mejorar su forma de escribir, llegan a estos talleres. Inclusive hay talleres que son especializados, es decir, hay talleres libres de cuento, talleres libres de poesía, talleres libres de creación, talleres libres de ensayo, pero son, como dice la palabra, libres. Nadie te va a pedir tu certificado de secundaria o tu certificado de primaria. Por supuesto, lo mínimo es que debes de saber leer y escribir, eso sí, ¿sí? Entonces, en estos talleres, muchos, creo que el principal problema, ese es el principal problema es el de la creatividad. ¿Cómo creamos un texto de la nada? Yo tengo aquí mi hoja en blanco y de repente te pido un cuento. No te voy a dar el argumento, no te voy a dar el motivo, no te voy a dar el sujeto, no te voy a dar nada. Es tú y la hoja blanca. Y hay personas en mis talleres de literatura que he tenido, que entran en verdadero pánico, porque no saben por dónde empezar. Esto, curiosamente, tiene varias reglas que son muy sencillas a seguir. Ahora, esto no va a garantizar que ustedes van a ser Octavio Paz o Juan José Arriola o José Emilio Pacheco, todos estos grandes escritores mexicanos ya desaparecidos, pero sí te va a ser más fácil el acercarte a la creación, a la creatividad. Estas, no, iba a decir reglas, pero no son realmente reglas, sino que son consejos y que sería muy listo que tú los siguieras. El primer consejo, y te lo va a dar todo el mundo que dé talleres, es que ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque no puedes tener aquí tu hoja en blanco y, ay, pues es que no sé qué hacer. No, ¿cómo que no sabes qué hacer? Es como si entras a la cocina y voy a hacer un guiso. ¿Y de qué va a ser el guiso?
Ay, pues no sé de qué va a ser. Eso no lo haces. Voy a entrar a la cocina a hacerme unos tacos, entrar a la cocina a hacerme un picadillo, entrar a la cocina a hacerme, no sé, una pasta, un arroz, pero ya sabes qué vas a hacer. Y si va a ser el arroz, pues te consigues el arroz, consigues el aceite, tal vez vas a necesitar un poquito de consomé, un poquito de perejil, si quieres ponerle un poquito de zanahoria, pero tú sabes que necesitas todo eso para llegar a una conclusión, es decir, al arroz. Lo mismo sucede en la creación literaria. En la creación literaria, desde un principio, tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Cuento, novela, ensayo, artículo, poema, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras. Pero tienes que saber qué hacer. Por ejemplo, yo ahorita sé que voy a quitar a este gato porque nos está tapando. Ándale. Adiós, adiós, adiós. Es un gato necio, ¿sí? Allá, ahorita va con Edgar y allá que le muerda el brazo y allá que lo entretenga. Bueno, volvemos al hilo del asunto. ¿Qué es lo que queremos escribir? Vamos a decir que, pues quiero escribir un cuento. Ok, nosotros me refiero a este grupo en particular que estamos aprendiendo, sabemos perfectamente de qué se compone un cuento. Título, introducción, desarrollo y conclusión. Eso ya lo sabemos. Ok, eso es lo que vamos a desarrollar en nuestra hoja. Pero aquí viene algo muy importante. ¿De qué va a tratar el cuento? Si tú no sabes de qué va a tratar tu cuento, tu ensayo, tu poema, lo que sea, y te pones a escribir, estás perdiendo tu tiempo miserablemente. Uno cuando se pone a escribir, ya sabe uno lo que quiere escribir. Uno lo sabe perfectamente. Pues quiero escribir un cuento sobre una niña que desobedece a su papá y se mete al bosque y se encuentra un lobo y le da información que se come a la abuelita y se la come a ella por desobediente. Bueno, todos sabemos que eso es la Caperucita Roja y se llama plagio cuando nosotros copiamos un argumento de otra persona y nos los adjudicamos a nosotros. No, es un cuento mío. Este es un cuento mío. No es cierto, no es un cuento tuyo, es un plagio. Bueno, pero lo primero que tienes que tener es ese argumento. ¿De qué va a tratar tu cuento? ¿Sí? Vamos a decir, mi cuento va a tratar de que yo soy un empleado bancario que trabaja en el centro de la ciudad de Tampico y que ese día en particular me sentí inquieto porque sentí que algo iba a suceder. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que ese día en particular asaltaron el banco. Se llevaron el dinero, pero yo y todos los empleados, mis amigos, las personas, los empleados que estábamos ahí, la clientela, los clientes, estábamos desde luego muy nerviosos, pero afortunadamente no pasó ninguna desgracia personal. Bueno, aquí ya podemos partir para hacer ese cuento, ¿sí? Y contar como un relato lo que sucedió con ese asalto al banco. Ya eso no es cualquier cosa, es decir, no es un plagio de otra cosa que vimos por ahí. Pero he ahí que este personaje que ya sentía esa inquietud desde que llegó al banco, seguía sintiendo esa inquietud y él decía, bueno, pero ¿por qué si ya el asalto ya sucedió? Ya no debería yo de estarme preocupando. Y de repente
se asoma por los grandes ventanales del banco y ve que por la telefónica viene Godzilla. Godzilla viene atacando a la ciudad de Tampico. Bueno, ahí ya tienes todo un argumento que tú puedes desarrollar con lo que tú ya sabes. Título, introducción, desarrollo y conclusión. Ahora sí ya puedes trabajar y estar haciendo lo que tienes que hacer. Ya teniendo todo eso, escribes. Escribes sin preocuparte al menos mucho, por la manera como estás escribiendo. No te preocupes ahorita de los párrafos, no te preocupes ahorita de las mayúsculas, si te faltó un acento, no te preocupes. Tú pon toda la idea, échala fuera. Echa por fuera. Este es un consejo de oro, porque muchas veces por entretenernos en el primer párrafo y estarlo puliendo y estar poniendo esto y lo otro y aquello, ay, ¿de qué iba a poner al final? ¿Cómo lo iba a poner? Ay, ya se me olvidó. Entonces hay que poner todo. Echen fuera todo el argumento. No importa cómo sale. Ya que lo tienes todo en el argumento, léelo. Seguramente está plagado de errores ortográficos, gramaticales. Y entonces te vas a poner a corregirlo. A ver si hay oraciones muy simples, a complicarlas un poquito. Aquí sí nos va a ser de una gran ayuda un diccionario de sinónimos, porque entonces vamos a enriquecer nuestra prosa. Nada más recuerden otra vez algo que yo ya les había dicho en otro programa: no abusen del diccionario de sinónimos. Por ahí les voy a mandar una frasecita de un célebre escritor que habla sobre esto del abuso de estar presumiendo de vocabularios. Por ahí se los voy a mandar. Bueno, pero regresamos a nuestro texto. Lo corregimos, lo pulimos hasta donde podamos pulirlo con todos los conocimientos que nosotros tenemos. Ya que corregimos, ahí mismo en el texto tachamos, sobreponemos una oración, empezamos a dividir los párrafos. Recuerden que la idea principal normalmente es lo que precede todo un párrafo. Cuando ya se cambia de la idea principal, es otro párrafo, y así. Y hasta que cerramos el cuento, en este caso porque estamos creando un cuento. Ya que tengamos todo ese borrador con las correcciones hechas. Ojo, las correcciones no nada más son de que porque escribimos vaca con B de burro. No, hay muchas veces errores como los que ya mencioné hace ratito, del por qué, del si no, del tú, del aún, ¿sí? Errores de concordancia del verbo, errores de conjugación, errores que luego ni siquiera nos damos cuenta, pero que ya los pusimos, como lo que les dije hace ratito, ¿sí? Y María subió para arriba para bajar la pistola que tenía. Sí, está bien eso, pero María, pues, si subió, pues, tiene que ser para arriba, porque no puede subir para abajo. Y muchas veces en la emoción de estar escribiendo se te van esos barbarismos. Entonces tú ya estás alertado para corregir esos textos donde tenemos esos barbarismos. Bien, ya teniendo en aquella hoja en blanco que tanto miedo nos metía, mi consejo es que ya cuando tengas tu cuento ya corregido, entonces lo más probable es que se te va a ocurrir el título. Yo tenía en mis talleres alumnos que me decían: es que tengo el título perfecto para el cuento. Y me daban un título, sí, que era muy interesante. Y le digo: bueno, ¿y de qué trata el cuento? No, pues no sé, pero el título ya... No, le digo, es que eso no es... Estás escribiendo al revés. Sí, porque ahora ya estás limitado a lo que te dice el título. No, primero hay que escribir el texto, el cuento.
la novela, el ensayo, lo que sea, y después del mismo texto que ya escribiste, de ahí va a salir el título. Muchas veces te vas a sorprender las cosas que escribes y dices, ay, estas cosas que dije, pues esa pequeña frasecita, esa pequeña unión insólita, que luego las vamos a ver, de ciertas palabras con otras palabras, dices, ay, esto lo voy a usar como título. ¿Sí? Entonces, ya casi estamos terminando. Después del título, si queremos, podemos poner un epígrafe. ¿Sí? Muchas veces el epígrafe ya lo tienes desde el principio, porque normalmente el epígrafe te inspira para hacer el cuento. Luego vamos a ver ese un poquito más detenidamente. Bueno, pues ya prácticamente tenemos el cuento. Lo pasamos en limpio, lo redactamos limpio, y ahora sí lo leemos y esperamos la crítica. Esto de esperar la crítica también tiene sus bemoles. Yo sé que hay veces nos tardamos hasta 3, 4 días, una semana en hacer un cuento, y ya cuando vamos y se lo leemos al hermano y a la tía que están ahí, la tía que está de visita, y les leemos el texto y ya esperamos que casi nos coronen como el escritor del mundo, y resulta que le encuentran 20,000 fallas al texto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al closet que tenemos arriba, agarramos un garrote y le damos en la torre a la tía y al hermano. ¿Eso hacemos? No. Escuchen lo que dijo tu hermano, lo que dijo tu tía. Tal vez no tengan la experiencia que tú tienes en literatura, pero seguramente vieron cosas que tú no habías visto. Tu actitud ahí debe de ser, a ver, ¿cuál me dijiste? ¿Dónde? En el segundo párrafo, déjame aquí apuntar. Y tú vas a apuntar todo eso que te dijeron. Ahora, todo eso que te dijeron, ¿tú lo vas a cambiar en tu texto? Tampoco. Porque no siempre toda la crítica que te van a hacer tiene razón de ser. Muchas veces quienes te están haciendo la crítica no saben ni de lo que están hablando, pero muchas veces sí saben escuchar. Entonces es mejor 6 orejas que 2 orejas. Entonces aprovecha eso, aprovecha que tienes una crítica ahí y vuelve a tomar tu texto y vuélvelo a corregir. Fíjate qué cosas de lo que te dijeron sí están en lo cierto. Muchas veces tú mismo te vas a dar cuenta y vas a decir, ay, sí es cierto, ¿cómo puse esto? Y entonces corriges y pones una oración más coherente que lo que habías escrito. O muchas veces te van a señalar un error de lo más obvio, que tú ni siquiera te habías fijado. Yo recuerdo alguna vez haber tenido un alumno en uno de mis talleres que empezó un cuento muy atractivo, por cierto, pero lo empezaba con una oración que decía, y en aquella completa oscuridad, Jaime vio cómo se movían varias figuras. Y claro, ahí, luego alguien de ese grupo le dijo, oye, ¿y cómo vio en aquella completa oscuridad? A uno le parece muy bonito, en aquella completa oscuridad. Y luego pones, vio varias figuras que son... No, tú lo que debías de haber puesto ahí, o como lo debió haber corregido el alumno que tenía yo ahí, en aquella semioscuridad, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces sí ya pudo haber visto aquellas sombras. Luego se va uno con lo que está escribiendo y no se detiene en detallitos como esos. Bueno, ya cuando volvimos a corregir ese texto, lo leemos y se lo leemos a alguien más, a ver qué opinión nos da. Seguramente en esta segunda opinión y hasta en una tercera opinión van a salir otros pequeños detallitos, ¿sí? Normalmente traten de leerle esto a personas que tengan cierta sensibilidad y que no nada más los van a estar fastidiando o criticando todo, ¿sí? Y verán
cómo logran así tener un texto con una idea propia y que no es tan difícil. Como quiera que sea, cualquiera de nosotros, puede domar una hoja en blanco. Esto es lo que se llama el sistema de creación, ¿sí? Que lo podemos resumir en 3 cosas. Tener la idea de lo que queremos. Revisar nuestro texto cuando ya lo pasemos por escrito. Y por último, leerlo. Espero que estos consejos los apliquen cuando en las próximas clases les voy a pedir que escriban algunos textos, algunos de tipo literario, algunos de tipo práctico, algunos ensayos o algunas descripciones, y que estas pláticas sean de alguna utilidad. Por el día de hoy yo me despido y nos vemos hasta la próxima.